Tal como están? Espero que estén muy bien. Vamos a continuar con la lectura y estudio de la obra del doctor Sigmund Freud. Este es el primer video de la recta final del volumen número 18. Vamos a estudiar los así llamados escritos breves. Ahorita están viendo el primero. Permítanme. Estamos en la página 255. Escritos breves. Pasamos a la 257, me parece, así es. Para la prehistoria de la técnica analítica, texto de 1920. Sin más presentación, las siguientes serán palabras del doctor Sigmund Freud. En un nuevo libro de Havelock Ellis, vamos a dejar, digamos, de tarea o para que ustedes busquen quién fue este caballero, Havelock Ellis, el meritísimo investigador de temas sexuales y eminente crítico del psicoanálisis, titulado The Philosophy of Conflict o La filosofía del conflicto. Se contiene un ensayo llamado Psychoanalysis in Relation to Sex, el psicoanálisis con relación al sexo, que se empeña en demostrar que la obra del creador del psicoanálisis no debería valorarse como una pieza de trabajo científico. Ajá, ya vemos. Havelock Ellis, mm, creo que realmente no. eh, bueno, ciertamente, podemos ver aquí a qué se refería el doctor Freud con un eminente crítico. Pero al menos en México podríamos decir que esta valoración no es el psicoanálisis un trabajo de ciencia o un trabajo científico. En México tuvo un impacto fuerte, ¿eh? Dice el texto, sino el psicoanálisis debería ser tomado como una producción artística. Dice el texto. Vemos en esta concepción un nuevo giro de la resistencia y una repulsa del análisis, si bien disfrazados con maneras amistosas y aún demasiado halagadoras. Nos inclinamos a contradecirla en la forma más terminante. He escuchado, de hecho, a mi analista, la doctora Silvia Heiser Guerrero, diciendo de manera enfática, el psicoanálisis no es ciencia. Yo sostengo que sí. Y aquí el doctor Freud está diciendo sí, el psicoanálisis es ciencia. Por supuesto, hay mucho que decir, no solo del psicoanálisis, sino de la ciencia misma, chicas y chicos. Busquen, indaguen, pregúntense ustedes sobre las formas de ciencia. Ahorita podría distinguir ciencias sociales, ciencias biológicas. En México se tiene la consideración de ciencias de la salud. Esto para abordar la medicina particularmente. La psicología trata, al menos en la Universidad Nacional Autónoma de México, de entrar en la categoría de ciencia de la salud, pero no alcanza. En la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, hay otros abordajes de la psicología, y hablo de manera específica, psicología, al menos de mi experiencia, no es psicoanálisis. Psicoanálisis es una disciplina científica de acuerdo al contexto histórico y social de Sigmund Freud. Recordemos, Freud era un hablante de lengua alemana y la forma de la ciencia en Alemania, bueno, no en Alemania, en Viena, Europa, principios del siglo XIX, 1900, se decía Natural Wissenschaft o ciencia natural. Ajá. Esto, por supuesto, tiene un particular significado en cuanto a la conformación de una disciplina científica. El doctor Freud es formado como médico, como especialista en medicina dentro de las ciencias naturales, Natural Wissenschaft, o conocimiento de la naturaleza. Ajá.
El doctor Freud propone los términos pulsión, los términos libido, y a partir de esto, por supuesto estoy haciendo un resumen de lo que hemos estudiado hasta ahorita. Les recomiendo mucho Introducción del Narcisismo para hablar de teoría de la libido. Les recomiendo mucho 3 ensayos de la teoría sexual y los trabajos en metapsicología. Esto, por supuesto, lo encontrarán en la descripción, estos trabajos. Entonces, pulsiones, libido, todo esto para darle un cimiento a su teoría, a su práctica, eh, como una ciencia natural, por supuesto, dentro de su contexto histórico. Algo que a mí me llama particularmente la atención es la relación del psicoanálisis con la economía, hablando, por ejemplo, de la conformación de de la metapsicología. Hablando de la metapsicología, se tienen 2 nociones de la estructura de la mente humana, o 2 tópicas. La primera es hablando de la descripción de consciente, preconsciente e inconsciente. Posteriormente, ya en el volumen 19, hablaremos de ello, yo y superyo, pero en respecto a la metapsicología o la estructura, digamos, de lo inconsciente, hablamos de 3 ejes: tópico, económico y dinámico. Tópico, hablando justamente de las tópicas, digámoslo así, como lugares donde se desarrollan fenómenos psíquicos. Económico, el manejo de la energía psíquica, hablando de teoría de la libido. Y dinámico, justamente la forma en la cual la energía fluye a través del aparato psíquico. Pero esto hablando, digamos, de la conformación de las ideas, de la teoría, de la práctica del psicoanálisis conforme a la estructura que le dio el doctor Freud como una ciencia. Ajá. Repito, psicoanálisis como ciencia. Y en este sentido, les recuerdo, o les repito, esta estructura teórica, al menos a mí me permite pensar la figura humana, el ser humano, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, eh, y en sus manifestaciones del mercado, hablando de la relación del psicoanálisis con la economía. No por esto, queridas y queridos, digamos, haciendo un comentario acerca de mi postura ética como psicoanalista al respecto del psicoanálisis, descarto por completo, al menos yo, en mi práctica, yo en mi contacto con otros seres humanos, no solo en mi clínica, sino también contactos personales, descarto la noción de salud mental. Yo sigo, digamos, dentro de mis nociones, dentro de mi perspectiva, tanto del psicoanálisis como del ser humano, la posibilidad de salud mental, como una forma, digamos, de buscar imponer a las personas y a las comunidades nuevos valores. Y para esto justamente no solo me apoyo en el estudio del psicoanálisis, sino en el estudio del desarrollo tanto del pensamiento filosófico como del pensamiento científico. Les recomiendo mucho, investiguen sobre positivismo científico, el trabajo de, no es Thomas Hobbes, es Hume, ay, no me acuerdo, se me ha olvidado este nombre, en verdad es un trabajo a mí, a mi criterio, a mi persona, insultante en cuanto a la forma y el destino de la humanidad, hablando del positivismo científico. Ahorita vamos a regresar al texto. Ahorita se está entonces hablando de un solo crítico. A mi criterio, no conozco la obra de Havelock Ellis, pero voy a buscarla y voy a leerla también. Tal vez no en este espacio, esta lectura la haré por mi cuenta. Continúa el texto. Empero, no es esa contradicción el motivo que nos lleva a ocuparnos del ensayo de Havelock Ellis, sino el hecho de que su vasta información bibliográfica le permite citar a un autor que practicó la asociación libre como técnica y la recomendó, si bien con otros fines.
y por eso tiene derecho a que se lo califique como precursor del psicoanálisis en este aspecto. Quiero enfatizar lo que está haciendo el doctor Freud. Primero, nombra a un opositor. Segundo, lo alaba. Es decir, una cosa es no querer oposición en esta vida. Este deseo, por supuesto, encontrará diferentes resultados. Si ustedes buscan una vida completamente en paz, completamente libre de cualquier clase de molestia, les deseo mucha suerte. Lo más seguro es que no la alcancen. Segundo, lo que está haciendo el doctor Freud, además de reconocer a su opositor y el hecho de que lo reconozca y lo alabe a un opositor, es decir, yo con mi trabajo, yo con mi obra, he sido merecedor de que este caballero de renombre, Havelock Ellis, se me oponga. Es decir, soy genial. Soy genial o voy a medir mi éxito por la clase de opositores que yo tengo. Bravo por eso, doctor Freud. Bravo. Segundo, ¿qué está haciendo el doctor Freud? Está tomando la crítica y la está leyendo, le está dando un significado a favor suyo. Doble felicitación para el doctor Sigmund Freud. Es decir, Havelock Ellis me ataca a mí y a mi psicoanálisis. Me dice que es arte, no ciencia. Yo sostengo de manera terminante, dice Freud, el psicoanálisis es ciencia. Punto. Pero esta crítica que me hace este importante caballero, la voy a tomar en un contexto histórico para señalar a otro autor que practicó mi principal herramienta, la asociación libre, como un precursor del psicoanálisis. Es decir, este ataque me va a servir para dar cuenta del desarrollo histórico de mis ideas. Ajá. Bravo, doctor Freud. Dice el texto. Ah, un momento. Creo que me salté la nota número 1, ligada al texto. Digo, al título del texto. Discúlpenme, no voy a leer esto en alemán, se los dejo en la pantalla. Publicado por primera vez anónimamente con la firma F. Ok, ok. Debe ser Freud. F de Freud. Ajá. Aquí están las ediciones en alemán. No veo traducciones en castellano. Ah, acá están. Se tradujo por Luis López Ballesteros. Ok, bueno, no hay mayor ciencia en esto, simplemente son datos que nos permitirían, en caso de querer y poder, acceder a estas publicaciones y ver las primeras ediciones de este texto que estamos leyendo. Realmente podemos ahorita prescindir de esta nota introductoria o breve prehistoria o mención del desarrollo histórico de este texto. Vamos a continuar. Entonces, lo que sigue es la cita directa de Havelock Ellis. En 1857, el doctor Gart Wilkinson, más conocido como místico de la orientación de Swedenborg, supongo que se dice así, Swedenborg, no sé, y como poeta que como médico publicó un volumen de versos místicos compuesto a manera de coplas de ciegos mediante lo que consideraba, entre comillas, un nuevo método, el método de la impresión. Se escoge o se pone por escrito un tema, decía. Hecho esto, la primera ocurrencia, impression upon the mind, impresión sobre la mente, a ver qué nos dice el traductor. Los agregados en inglés entre paréntesis pertenecen a Freud.
entre llaves consignados en otros términos o frases en inglés cuando la versión de Freud se aparta de la literalidad. Ah, ok, ok, gracias, traductor Festracci. Repito, se escoge o se pone por escrito un tema. Hecho esto, la primera ocurrencia que sucede al acto de escribir el título es el comienzo en la evolución de ese tema. No importa cuán extrañas o ajenas puedan parecer la palabra o frase. El primer movimiento del espíritu o mental movement, movimiento mental, la primera palabra que sobreviene, es la respuesta al deseo del espíritu de desplegar el asunto. Se continúa con el mismo método y Ward Wilkinson agrega, siempre he hallado que lleva por un instinto infalible el interior del asunto. El método era, según Ward Wilkinson, lo consideraba una suerte de exaltado, ay, esto ahora viene en francés, no sé qué es eso. Sí, ha aparecido al menos una vez la mención de esta frase en francés en la obra de Freud, pero no me acuerdo qué es. Lo vamos a dejar así. Recordemos, este extracto es de Havelock Ellis. Una orden para que las emociones o instintos inconscientes más profundas se expresaran. Voluntad y reflexión o razonamiento, señalaba Ward Wilkinson, se dejan de lado, uno se entrega a un influjo o influx, y las facultades del espíritu apuntan a fines que ellas ignoran. Qué feo escribía Havelock Ellis, ¿eh? Entiéndase bien. Sí, por favor, explícame. Ward Wilkinson, si bien era médico, usó este método con fines religiosos y literarios, ni nunca con fines científicos o médicos. Pero es fácil de ver que esencialmente se trata del método del psicoanálisis que toma por objeto a la persona propia, aplicado a uno mismo. Una prueba más de lo mucho que el método de Freud es el de un artista. Ok, ok, entiendo lo que quieres decir, Havelock Ellis, pero es como si el arte no sirviera para nada, como si no se pudiera hacer ciencia de las manifestaciones artísticas de ninguna, como si el arte no contuviera o no tuviera un mensaje, un contenido, como si el arte fuera básicamente basura. ¿Eso es lo que quieres decir, Havelock Ellis? Es que en serio, en esto también, digo, es como la base de la crítica hecha en México, principalmente desde la psicología, ¿eh? La mayor parte les puedo decir que los psicólogos en México no tienen ninguna escuela de pensamiento, ninguna dirección o afiliación científica. La mayor parte se llaman a sí mismos psicólogos eclécticos, es decir, buscan, entre comillas, tomar de todas las teorías, incluido el psicoanálisis, elementos para su práctica. Eh, de ahí, del eclecticismo, que yo calculo en México, y esto es un cálculo, eh, se, se trata de un 90% de la población de psicólogos en México que practican la psicología, no el psicoanálisis, desde un enfoque ecléctico. Ajá. Ahora, del 10% restante de la población de psicólogos, yo creo que un, es una aproximación, es un cálculo. Un 7% han de practicar un 7% de la población total de los psicólogos en México han de practicar la psicología bajo el enfoque de la teoría cognitivo-conductual, 7%. Y el 3%, hablando de la población de psicología, soy enfático, en México psicología no es psicoanálisis. Pero aproximadamente, y esto es un cálculo, por supuesto, sin ninguna información o documento, investigación así hecha en la población de psicólogos en México,
el 3% se aproximan a la psicología con el enfoque de Eric Fromm, que repito, no es psicoanálisis, es psicoterapia psicoanalítica. Ajá. El 3% serían de la población total de psicólogos, psicoterapeutas de corte psicoanalítico. Ajá. He dicho esta diferencia contundente. Para el psicoanálisis no hay salud mental, para la psicología, por supuesto, hay salud mental. Ajá. Entonces, cerca del 90% de los psicólogos en México, esto por supuesto es un cálculo, deben de ser psicólogos que practican la psicología bajo el amparo del título profesional en psicología, pero tomando elementos de absolutamente cualquier clase, tanto de teoría como de religión, como de pensamiento de grupos de autoayuda en México. Ajá. Y esto, por supuesto, sería una investigación muy interesante, ¿no creen? No solo para darnos cuenta de la conformación de la ciencia, sino de las prácticas, lo que hace la gente con lo que se dice. Ahorita vamos a continuar. Me estoy dando el permiso porque es un texto muy cortito. Como podrán ver, ya llevamos más de la mitad y hemos leído realmente muy poco. Dice el doctor Freud, después de citar a Havelock Ellis: los conocedores de la bibliografía psicoanalítica recordarán en este punto aquel hermoso pasaje de la correspondencia de Schiller con Körner de 1788, donde el gran poeta Schiller y pensador recomendaba a quien quisiera ser productivo el respeto por la ocurrencia libre. Es verdad, ahorita uh, mm, voy a contestar. Permítanme un minuto, no sé quién me esté hablando. Tal vez quieran extorsionarme otra vez. Permítanme un minutito. Bueno, tal vez haya sido un intento de extorsión, tal vez. Realmente contesté y me colgaron. Eh, Esto es algo que pasa en México, chicas y chicos. De hecho, ahorita por cuestiones personales, cosas que he estado haciendo yo en mi vida cotidiana, quise contestar un número que no conozco. En México eso es una práctica un poco peligrosa. Ya ahorita si me vuelven a hablar, voy a colgar inmediatamente, no voy a recibir ninguna llamada. Pero entonces, estamos hablando de esta nota a pie de página. Me parece que nos va a recomendar un texto. No, miren. Eh, voy a colocarles yo en la descripción de este video otra referencia. No me acuerdo el nombre exacto, creo que se llama El creador literario y el fantaseo. El creador literario y el fantaseo, es decir, la relación entre la creatividad y la fantasía. Ujú. La fantasía como una ocurrencia natural, como una situación no solo de asociación libre, más allá de la práctica analítica, sino la propia capacidad que tenemos de dejar correr libremente nuestros pensamientos, en contra de lo que la psiquiatría moderna dice sobre el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, por ejemplo. Ajá. Entonces, el creador literario y el fantaseo. Se los dejo en la descripción y ahorita vamos a continuar. Aquí realmente la nota segunda a pie de página nos lleva a la interpretación de los sueños. Les dejo toda la interpretación de los sueños en la descripción. Pero regresamos al texto principal. Entonces, básicamente, lo que invita Schiller a Corner es: mira, yo sé que tú quieres crear, yo sé que tú como artista quieres producir, pero a veces el querer nos bloquea. A veces querer alcanzar algo nos estorba para eso. Tú simplemente entrégate, siéntate y escribe lo que sea, aunque tú digas, eso es estúpido, hazlo. Ajá. Es básicamente
una forma de introducir al analizante, al paciente en psicoanálisis, no en psicoterapia, a la asociación libre. Tú habla que de todos modos, independientemente de lo que hables, estarás abordándote a ti mismo, a ti misma, aunque hables del chisme del vecino, aunque hables de una caricatura, aunque hables de lo que tú quieras. Ajá. Terminarás hablando de ti, de tu deseo, de cómo te ves atravesado o atravesada por tu propio inconsciente. Vamos ahorita a continuar. Es de presumir que la técnica pretendientemente nueva de Wilkinson ya había sido entrevista, es decir, como un glimpse, un destello, una vista muy breve, entrevista por muchos, y su aplicación sistemática en el psicoanálisis no nos parecerá tanto una prueba de la naturaleza artística de Freud, cuanto una consecuencia de su convicción mantenida a la manera de un prejuicio sobre el estricto determinismo de todo acontecer anímico. Para aproximarnos a esta palabrita determinismo, le sugiero mucho psicopatología de la vida cotidiana. Podríamos decir, las cosas son como son, queridas, queridos, nosotros, ustedes, yo, todo el mundo, es como es como puede ser. Ajá. Y esta invitación constante a ser mejor es sin duda un mandato a veces irrealizable en el ser humano. Entonces les decía psicopatología de la vida cotidiana. Se los dejo en la descripción también. Continúa el texto. Que la ocurrencia libre tuviera relación con el tema fijado, se presentó entonces como la posibilidad más inmediata y probable, corroborada, corrobora también por la experiencia en el análisis, corroborada, está bien leído. Repito, que la ocurrencia libre tuviera relación con el tema fijado, se presentó entonces como la posibilidad más inmediata y probable, corroborada también por la experiencia en el análisis, en la medida en que resistencias hipertróficas no volvieran irreconocible el nexo presunto. Dice, no obstante, puede suponerse con certeza que ni Schiller ni Gart Wilkinson influyeron sobre la técnica psicoanalítica. Así es. Un vínculo más personal parece insinuarse desde otro lado. Hace poco, en Budapest, el doctor Hugo Dubist, no, Dubovist, llamó la atención del doctor Ferenczi sobre un breve ensayo. Comprende solo 4 páginas y media de Ludwig Born, redactado en 1823. Fue impreso en el primer volumen de sus obras completas, edición de 1862. Lleva por título, ¡ay, palabrotas en alemán! El arte de convertirse en escritor original en 3 días. Ándale, suena como título de libro de autoayuda y exhibe las conocidas peculiaridades del estilo de Jean Paul, al que Born rendía tributo en esos años. Concluye con estas frases. Y aquí viene la prometida recomendación. Tomen algunas hojas de papel y escriban 3 días sucesivos, sin falsedad ni hipocresía, todo lo que se les pase por la mente. Consignen lo que piensan sobre ustedes mismos, sobre su mujer, sobre la guerra turca, sobre Goethe, sobre el proceso criminal de Funk, sobre el juicio final, sobre sus jefes, y pasados los 3 días se quedarán atónitos ante los nuevos e inauditos pensamientos que han tenido. He ahí el arte de convertirse en escritor original en 3 días, es decir, simplemente hazlo.
háganlo. Eso, ¿qué quieren? Eh, una, una anécdota de mi formación como psicoanalista. Voy a reducir un poco el tono de las palabras dichas por la doctora Silvia Heiser Guerrero en una conferencia entre todos aquellos que quisimos formarnos como analistas estando en su presencia. No se hagan tontos. Lo dijo con más fuerza, pero no estoy diciendo la palabrota. Ajá. No es mi intención ahorita sacudirlos a ustedes. Y también esas palabras, yo me las apropié. Se trata de no hacerme tonto. Una de las éticas fundacionales de mi vida después de el psicoanálisis y después de la doctora Silvia Heiser Guerrero. No hacerme tonto. Ajá. Dice el texto, cuando el profesor Freud fue instado a leer este ensayo de Born, hizo una serie de indicaciones que pueden resultar pertinentes para el problema aquí abordado, el de la prehistoria de la valoración de las ocurrencias por el psicoanálisis. Contó que teniendo él 14 años le habían obsequiado las obras de Born y que hoy, 50 años después, las poseía aún como el único libro que conservaba de sus años de muchacho. Dijo que este autor había sido el primero de cuyos escritos se había interiorizado. Es decir, Freud, hablando de sí en tercera persona, valoraba mucho a este autor. Ajá. No podía acordarse del ensayo en cuestión, pero otros, como el de título En memoria de Jean Paul, El artista en comer, El loco en la posada del cisne blanco, habían emergido repetidamente en su recuerdo durante largos años, sin que hubiera razón discernible, observable, para ello. No, ya no, basta. En las páginas dedicadas a indicar la manera de convertirse en escritor original, le asombró en particular hallar expresados algunos pensamientos que él mismo había cobijado y sustentado siempre. Por ejemplo, una vituperable cobardía para pensar nos refrena a todos. Repito, una notable cobardía para pensar nos frena a todos, incluso al doctor Freud, a todos. Más oprimente que la censura de los gobiernos es la censura que la opinión pública ejerce sobre nuestra labor espiritual. Eso es bello, qué hermoso está eso. Voy a releerlo, esto me encantó. Una vituperable, condenable cobardía para pensar nos refrena a todos. Más oprimente que la censura de los gobiernos es la censura de la opinión pública que se ejerce sobre nuestra labor espiritual. Ya la cambié. Me puso celoso este texto. Está muy bello, está hermoso. Dice el texto, aquí por lo demás se menciona la censura, entre comillas, que en el psicoanálisis reaparece como censura onírica y como represión. Continúa el texto. A la mayoría de los escritores no les falta, para ser mejores, espíritu, sino carácter, valor. La sinceridad es la fuente de toda genialidad, y los hombres serían más penetrantes si fueran más morales. ¡Ándale! ¿No nos parece imposible entonces que esta referencia acaso pusiera en descubierto esa cuota de criptomnesia? Ay, asquerosa palabra fea. Que en tantos casos es lícito suponer detrás de una aparente originalidad. Criptomnesia. Vamos a ver si esa palabra siquiera existe. A ver, tú. Mm. Criptomnesia. Según Wikipedia,
En psicología y psiquiatría se conoce como criptomnesia a un fenómeno ilusorio en la memoria o sesgo de memoria. Continúa la definición. Ocurre cuando se recuerda algo que está almacenado en la memoria, pero no se experimenta como recuerdo. Mm, Fenómeno ilusorio en la memoria o sesgo de memoria. Ok, bueno, no entendí del todo. Aquí también Freud a veces escribe feo, o a veces es el traductor o los traductores que escogen palabras horribles que realmente nadie usa. En fin, vamos a terminar aquí, chicas y chicos. Los veo para el siguiente texto, que, permítanme, tendrá por título Asociación de ideas de una niña de 4 años. Se oye interesante. Serán textos cortos, estos últimos del volumen 18. Bye.